cuidando bien nuestros sentidos. Que no se le olvide eso. Vivimos en una sociedad donde cuidamos muchas cosas. El ser humano quiere vivir dentro de esta sociedad y interactuar en la sociedad. Y nosotros como seres humanos nos interesa mucho la reputación. Y queremos vivir con una buena reputación. Si por reputación entendemos qué es lo que aparento y qué es lo que los demás creen que soy. Me interesa mucho que alguien crea y piense que yo soy alguien por mi apariencia, por mi conducta, con mi comportamiento. Y queremos vivir también en otro que hay muy común, por aprobación. Si no me le dan like, bueno, me siento mal. Queremos que nos aprueben lo que somos, lo que aparentamos que somos. Aleluya. Pero no queremos vivir por lo que nos dicta nuestra conciencia. No queremos vivir como total y plenamente somos. Queremos que alguien piense y que se imagine que yo soy de una manera, pero yo quiero vivir de otra. Cuando permitimos que Dios nos vaya formando nuestro estado interior, nos vamos a dar cuenta que no me interesa la reputación, no me interesa lo que piensen, no me interesa lo que digan los demás, no me interesa si me aprueban o me desaprueban. Aquí el importante soy yo y yo voy a vivir bajo los principios y estatutos bíblicos, formando por lo que Dios quiere que yo sea y no por lo que quieren los demás que yo les aparente. Vivimos en un mundo que son dos atmósferas. El enemigo le decía, se te harán abiertos los ojos y entenderás y sabrás entre el bien y el mal. Y vamos a encontrar en la Escritura que también Jesús lo habló y que habló de las luz y de las tinieblas. El Señor Jehová les dio a entender y a escoger en Deuteronomio 30, versículo 15 al pueblo, hay que yo pongo delante de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Y el Señor dice, escoge esto, la vida, escoge la bendición, escoge la luz, escoge las tinieblas. Pero hay un punto de contacto en estas atmósferas que vivimos, que el propósito de esas atmósferas, tanto el bien como el mal, tienen un propósito, entrar dentro de nosotros para hacer los cambios sustanciales. Para que la atmósfera del mal tome control y entre dentro de nosotros y nos forme, el ser humano no necesita hacer absolutamente nada. Las mismas corrientes de este mundo, lo mismo que vemos, lo mismo que oímos, lo mismo que todo el tiempo estamos en contacto y en comunicación con ello, interactuamos y vivimos, es lo que nos va formando a nosotros. Y nosotros ni nos damos cuenta, pero nos están influenciando y nos están convenciendo cosas que no debemos de escuchar, pero que las escuchamos y las tenemos dentro de nosotros, y esos son los que nos van formando y nos van haciendo qué persona soy dentro de mí. Para vivir como Dios dice y como Dios nos enseña, para vivir en los esquemas y el modelo de Dios que Dios quiere, hay que disponer nuestra vida a ser sus discípulos y ser enseñados por su palabra. Para lo de Dios hay que tener disposición. Hay que tomarlo como mi Señor y enséñame, Señor, a vivir esta vida porque no sé vivir. Estoy en un mundo que soy escéptico. Muchas veces puedo ser incrédulo entre el mal y el bien, entre las tinieblas y la luz. Muchas veces de nosotros, como es una atmósfera que no la vivimos de manera natural, podríamos decir, somos escépticos, somos incrédulos. Pero a través de este mensaje el Señor nos va a enseñar cómo muchas veces esas atmósferas tenemos contacto con ellos y nos van entrando dentro de nosotros y nos van formando y nos van contaminando. Y esas atmósferas, el punto de contacto entre las atmósferas del bien y el mal, está en los 5 sentidos del ser humano. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. No es un mensaje que se me haya ocurrido.
Es un mensaje que Dios ha dado para que usted y yo, cada uno de nosotros, este mensaje también es para mí, tengamos cuidado bien de administrar nuestros 5 sentidos. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos desechar lo malo, tomar lo bueno y permitir ser formados por Dios, y nos vamos a dar cuenta que cuando somos formados por Dios y educados por Dios, nuestra vida debe ser diferente. De la otra manera vamos a vivir como todos viven allá afuera, con las corrientes del mundo, como los lleva, como los arrastra. Y en este mundo no podemos pensar que somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente fuertes. Nos podemos considerar, no, yo tengo el corazón de Dios. No podemos considerarnos en muchas áreas. Vamos a ver muchos hombres de Dios que ellos consideraron, o considerándolos a través de su palabra, nos damos cuenta que también fueron vulnerables, que no fueron inmunes. Y si a ellos les pasó esos acontecimientos, a nosotros, como su enseñanza de estos varones, podemos agarrar el consejo de lo que ellos vivieron para así no vivir nosotros. Ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir, el ser humano hay 2 maneras de aprender todas las cosas. Una por el consejo de alguien más, que en este caso sea por la palabra de Dios, que nos aconseje vivir. Y nos vamos a dar cuenta que cuando vivimos por los consejos que Dios nos da a través de su palabra, nuestra vida es más sana, más alegre. Porque disponemos a aprender, Dios me enseña, cuida tus sentidos, los administro, los cuido, y me doy cuenta que mi vida va a ser más sana, porque aprendo del consejo que Dios me da. Pero si no agarro el consejo de Dios y hago lo que yo quiera, me voy a dar cuenta que lo que yo hago, con lo que yo quiera, va a traer sus consecuencias. Y muchas veces no van a ser consecuencias buenas. Queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos y vamos a darnos cuenta de que también vamos a aprender con los errores que cometamos por nuestra ímpetu de hacer nuestra vida, mi vida, y no te metas. Y vamos a aprender de los errores y las consecuencias de las malas decisiones porque no atendimos el consejo de Dios. De una u otra manera vamos a aprender, una con la paz y el consejo de Dios y otra la vamos a aprender, pero con dolor en nuestra vida. Pero de que vamos a aprender, vamos a aprender. Pero es preferible aprender del consejo que Dios me da, de la enseñanza, cómo Dios me quiere enseñar, porque de la otra manera muchas veces es muy dolorosa aprender de la otra manera. Aleluya, porque no queremos tomar el consejo de Dios. Vamos a darnos cuenta, en la concepción original de Dios, de cómo Dios formó al hombre. Pero nos vamos a dar cuenta también cómo la atmósfera del enemigo contaminó al hombre para hacerlo fallar y hacerlo caer. ¿Y por dónde, pastor? Por los 5 sentidos. Y nos vamos a dar cuenta que esa misma artimaña, que eso mismo que le funcionó en el huerto del Edén, en la plenitud de la inocencia del hombre, es la misma artimaña que el enemigo usa hasta ahora para contaminar y hacer caer y hacer fallar al hombre. Por eso el mensaje que Dios nos da, cuida tus sentidos. No podemos pensar que somos inmunes. Si no aprendemos a cuidar nuestros sentidos, a cuidar nuestro oír, nuestro escuchar, nuestro ver, vamos a cometer muchos errores. Por ahí alguien se atrevió a decir, dice que hicieron unos estudios y que dice que a la mujer se le conquista o se le pierde por el oído. Aleluya. Y al hombre se le conquista o se le pierde por lo que ve. La mujer es muy sensible, hay un versículo ahí, no sé, no es versículo, perdón, un proverbio secular que dice que el verbo mata, si se lo saben. ¿Por qué? Porque a la mujer se le conquista por el oír.
Aleluya. Y el hombre, por lo que ve. Quiero entrar a esto y enseñarles. Muchas veces podemos pensar que soy suficientemente fuerte, soy suficiente joven, soy suficiente vigoroso. Yo soy inmune. Quiero hablarles de un varón llamado Sansón. Que él tenía una fuerza espectacular, una fuerza tremenda, que venía el Señor sobre él y era fuerte. Pero aún esa fuerza en ese varón llamado Sansón, que fue un juez del Señor, no lo hizo inmune. Que aún esa fuerza y ese vigor que él sabía que tenía y que sabía que no provenía de él, que provenía de Dios, y era un varón de Dios, no lo hizo inmune, sino que su mirada en una Dalila lo hizo fallar y caer. Si usted y yo nos sentimos suficientemente fuertes, todavía vigorosos, jóvenes también, no. No es una inmunidad. Sansón no cuidó esto. Quizás Sansón no tuvo el privilegio que tenemos usted y yo de escuchar este mensaje. Quizás a Sansón le faltó este mensaje. Cuida sus sentidos, Sansón, no veas para todos lados, Sansón. Porque no fue Sansón, fue un Sansón, se fue. Si hablamos de David, un David que registra en la Biblia que tenía el corazón de Dios. Aleluya. Usted y yo podemos pensar y decir, no, pues es que yo soy bien recto con Dios, bien temeroso, mi corazón es conforme, hago todo conforme Dios me enseña, los esquemas, los modelos que veo, los patrones de Jesús. Dios, mi corazón es conforme al corazón de Dios. Bueno, este mensaje también es para usted. Porque a David, siendo conforme el corazón de Dios, no fue inmune. Porque vio lo que no debía de ver, codició lo que no debía de codiciar y actuó y cometió errores que fueron cayendo cada día. No podemos pensar, es que yo ayuno, es que yo oro, es que yo estoy bien consagrado, es que yo estoy, mi corazón y hago todas las cosas buenas. No podemos pensar, este mensaje también es para nosotros. David era conforme al corazón de Dios. Podemos encontrar cantidad de varones en la Biblia, traje unos pocos. Usted decir, va a pensar, es que yo soy mi coeficiente intelectual. Tengo mucha sabiduría, tengo mucho entendimiento natural y también de la Biblia, que extractos que tengo y están en mi mente, en mi corazón y los pongo por obra. La sabiduría del ser humano se ve cuando lo que conoce lo pone por obra y usted lo va a ver y no va a ver la obra de él, va a ver la sabiduría. Pero qué bueno que se vea la sabiduría de Dios. Pero aún viendo llenos de la sabiduría de Dios, no somos inmunes. Salomón es el hombre que registra la Biblia, que era tan sabio, que no hubo antes de él, ni habrá después de él, hombre con la sabiduría que tenía el rey Salomón. La sabiduría no fue inmune. Sabemos cómo empezó su reinado Salomón por la Escritura. Pero también sabemos cómo terminó el reinado de Salomón. Aleluya. Podemos decir, yo soy un profeta, yo soy la voz de Dios. Yo tengo mi oído sensibilizado, yo escucho la voz de Dios. Bueno, eso tampoco nos hace inmunes. También necesitamos este mensaje de administrar. Porque aunque Jonás era un varón de Dios, era sensible a escuchar la voz de Dios. Pero el tratar de vivir en contra de los principios que Dios marca en rebeldía y desobediencia es por no tener bien equipados, bien ajustados, bien conectados sus sentidos a su corazón. Falló Jonás. El apóstol Pablo, quiero que me pongan la escritura en capítulo 7, versículo del 14 al 25. El apóstol Pablo también, el que escribió, el que tuvo aquel encuentro maravilloso con Jesús, siendo perseguidor de la iglesia, que era el castigador, el látigo ejecutador para destruir a la iglesia, y tuvo aquel encuentro, fue transformado, fue cambiado. El varón que escribió 16, se cree que son 16 libros que escribió el apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Ese varón también luchaba con su vida, también luchaba, no era vulnerable.
a saber administrar sus oídos. ¿Sí tenemos Romanos capítulo 7, versículo 14? Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Usted lo tiene ahí en pantalla, yo lo voy a leer aquí. Porque sabemos que la ley es espiritual, fíjese bien, 2 atmósferas, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Versículo 8, muy importante, aquí cierra el apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo dice, yo también lucho, yo también veo, yo también oigo y me contamino y me quiere llevar aquello cautivo a hacer lo que no debo y que no quiero hacer, pero muchas veces lo hago. Él también luchaba consigo mismo. Él también quizá necesitaba este mensaje de cómo escuchar y cómo ver y cómo actuar y cómo interactuar y cómo administrar sus sentidos. Y él luchaba con él. Y allá va esa ley, pero dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un requisito, que no andemos como quiere la carne, como nos quiere seducir, como nos quiere engañar. Que no andemos como los sentidos nos quieren llevar a ser, sino andemos en espíritu. Que aprendamos de Dios lo que Dios nos quiere enseñar para así de hacer usted y yo administrar. Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que les decía al principio, muchas veces nosotros queremos ver por la reputación lo que alguien piense y cree de mí. Pero dice, no tienes que vivir por lo que tu carne te dice y te desea que alguien diga y piense de ti. Tú no vives por la carne, tú vives por el Espíritu, por lo que está dentro de ti, por lo que realmente eres, por lo que dice tu conciencia que eres, por lo que está en tu alma, por lo que está en tu espíritu y que eres verdaderamente lo que tú sabes que tú eres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele la ofrenda de aplauso al Señor. Si quisiéramos hablar de otro varón, podríamos hablar de Elías. Era un profeta poderoso de Dios, que cuando Dios lo tomaba hablaba de esta manera y decía la palabra y decía en la presencia de Dios doy esta palabra, en cuya presencia estoy. Aleluya. Él daba la palabra, era autoritario, era un profeta que sabía que Dios estaba con él. Aleluya. Sabía que si le pedía como aquel altar que formó, donde pidió que descendiera cielo del cielo, para así manifestarse al pueblo de Israel si Jehová era Dios o los Baales eran Dios. Y Dios respondió a aquel profeta llamado Elías, y así el profeta que le atraparon todos los profetas de Baales
y los degollaron. Usted sabe la historia. Pero Elías también no sabía cuidar su sentido. Él conocía el poder de Dios. Y esta es la palabra, decían, del Dios que ha hablado, en cuya presencia de Dios estoy. Era tan firme y tan recto, pero un día escuchó algo. Después de haber la mano poderosa de Dios descender como fuego en aquel altar, después de haber derribado a 400 profetas de los Baales, 450 profetas de los Baales, escuchó algo que no había escuchado. Un mensajero que le llega con la voz de Jezabel, dijo, pues así como le hiciste a los profetas, haré también contigo. ¿Y qué hizo este hombre, varón Elías? Dijo, si Dios, él podía haber dicho, si Dios estuvo conmigo y está conmigo, ¿quién podrá, de quién temeré, de quién he de temorizarme? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura que no pronunció eso, que Elías huyó, se escondió, tuvo miedo. Quizá Elías debió haber estado en este mensaje, cuida tus sentidos. Porque usted y yo vamos a escuchar cosas perversas, pero ¿cómo vamos a actuar? Van a entrar dentro de nosotros, porque si las cosas perversas entran dentro de nosotros, nosotros somos esclavos, porque vamos a actuar conforme esa cosa perversa me ordenó a mi estado interior que actuara. Aleluya. Por eso qué importante es ejercitar nuestros sentidos, qué y cómo escuchamos. Muchas veces lo que vamos a escuchar, quizás se los he dicho en varios mensajes, lo que vamos a escuchar no lo vamos a poder evitar, pero cómo lo escucho dentro de mí, eso depende de la autoridad que yo use, porque dentro de mí hay una autoridad que no la tiene otro hombre sobre la faz de la tierra. Puede ser el hombre más poderoso, pero no tiene la autoridad dentro de mí como la que yo tengo dentro de mí para usar esa autoridad de qué y cómo escuchar dentro de mí las cosas. Lo que vamos a escuchar muchas veces no lo vamos a poder evitar, pero ¿cómo lo vamos a escuchar? Es como ejercitemos y usemos nuestros sentidos, porque muchas veces como que escuchamos, pero no lo meto a mi corazón. Si me dijiste, como no si no me hubieras dicho, porque de otra manera, si no aprendemos a ejercitar nuestros sentidos, siempre seremos esclavos. Porque siempre lo que escuchamos le va a ordenar a mi estado interior que llore, que me aflige, que me enoje, que golpee, que actúe. Y ya no voy a ser yo, dice el apóstol Pablo, si va a ser aquel pecado o aquel espíritu que venía en aquello que escuché dentro de mí. Se los he dicho muchas veces, se los vuelvo a repetir. En la comunicación, toda palabra lleva un espíritu. Toda. Y ese espíritu quiere entrar dentro de ti para hacer los cambios. El Espíritu de Dios para darte vida. Mi palabra que yo he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, pero lo que te quiero formar es tu espíritu, porque la palabra que yo te he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Entonces las palabras del enemigo también son para darnos muerte. Y aún en eso tenemos que aprender a escuchar y afinar nuestros oídos y aprender qué espíritu viaja en cada palabra. Porque si el espíritu que viene en esa palabra me viene a ordenar que yo actúe, que yo haga conforme lo que él desea o él quiere, o la intención o el dolo o lo maquiavélico que viene en aquel mensaje, yo voy a ser esclavo de él. Entonces me voy a alejar de lo que Dios dice para obedecer a lo que dice. Y lo vamos a ver también en la Escritura. ¿Con quién platicaba Eva en el huerto del Edén? ¿Y qué era la intención? ¿Qué era el espíritu que quería meter aquello que escuchaba? Que entrara en algo de Eva, la hiciera actuar para así ser esclavo del enemigo y rebelde contra Dios. Y el enemigo usa esa misma arma. La usó con Jesús en el desierto, 40 días de ayuno. Aleluya, tratando de influenciar, que hiciera, se condujera como él le decía.
Aleluya. Si Jesús hubiera obedecido, él hubiera sido esclavo porque aquel lo toma, aquel espíritu que venía, le ordena a él y él actúa no como Jesús quería, sino como que él le estaba ordenando. Pero en Jesús había la esencia de Dios mismo. Él dijo, no, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino el ser humano sobre la faz de la tierra vivirá por toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Donde Jesús ahí nos da una muestra de excelencia, de usar sus sentidos. Usted y yo tenemos que estar a la expectativa de qué, cómo y cómo lo estamos usando. ¡Aleluya! Judas Iscariote, discípulo, anduvo aquí en el núcleo, ha llegado con Jesús. Pero quizá la avaricia, otras cosas, deseos insanos, oídos llegaron a él, voces extrañas. Y lo hicieron caer. ¿Por qué le doy la lista de todos ellos? Porque los sentidos, si no estamos y no los administramos como Dios quiere, y no tenemos cuidado de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que tocamos, todo lo que llevan los 5 sentidos, que quizá oímos una voz que nos convenció y hicimos algo que no debíamos de hacer, porque no tenemos ejercitados los sentidos. Dentro de las plenarias que llevan los jóvenes en los campamentos, escuché de una, como líderes o pastores no nos dejan estar en los eventos que están ellos en el campamento. Escuché una que es muy ad hoc a este mensaje y que se le dieron en plenaria a los jóvenes que quizá ya de algunos de los que ya estuvieron aquí. Porque no todas las plenarias son mismas en cada campamento, no es una cosa repetitiva. Y en ese campamento de jóvenes se hizo una dinámica. Y se le dice a todos los jóvenes, siéntese aquí enfrente. Y quiero un hombre, un varón y una mujer para esta dinámica o esta plenaria, esta enseñanza. Y ya se levantan 2 jóvenes muy dinámicos, muy activos. Y al joven le sacan ciertas indumentarias de mujer, alguna peluca, cosas de indumentarias, y le dicen, mira, ¿ves a ese baño? Y ponte esta ropa. Cuando a mí me platicaban eso, le digo, pues, ¿dónde estamos trayendo a los jóvenes? Me impacté, quizá muchos de ustedes ya están pensando eso. Yo también me sentí así. Y le dicen a la mujer, mira, toma estas indumentarias de hombre, ves a ese baño, vente, ponte esta y preséntate aquí. Cuando llegan, pues toda la risa, los jóvenes ahí sentados viendo aquella enseñanza. Y la que estaba dando la instrucción empieza a hablar de parte del Señor. Y les dice, jóvenes, ven qué fácil es. Cuando no tenemos ejercitado nuestros sentidos y no sabes tomar decisiones, no eres inquebrantable, porque el ministerio de jóvenes se llama inquebrantable. No eres inquebrantable dentro de ti, no te quiebras, no te doblas, cualquier cosa que oigas del exterior, lo vas a hacer. Y le preguntan a la joven, ¿por qué lo hiciste? Usted me dijo. Y al joven, ¿por qué lo hiciste? Usted me dijo. Entonces ustedes van a vivir y administrar su vida. Aún te hagan hacer cosas en contra de la naturaleza, en contra de la moral, en contra de los principios bíblicos de Dios, en contra de la enseñanza de Dios te da, tú lo vas a hacer porque alguien más viene y te dice. Y les dieron a entender a todos los jóvenes, eso es lo frágil que somos, porque corremos nuestra vida siempre actuando por lo que alguien más nos dice. Pero cuando los jóvenes son inquebrantables, así les digan que son cosas que van en contra de ética, en contra de moral, en contra de sus principios, en contra de los estatutos bíblicos de Dios, ese joven debe ser inquebrantable. Así me ordenes tú, así sea el pastor, así sea, si va en contra de los principios bíblicos de Dios, si va a hacer algo en contra de la moral, algo que va en contra de mi genética, en contra de mi biología, no lo voy a hacer.
así me corras del campamento, pero no lo voy a hacer. ¡Aleluya! Era lo que esperaba que vieran a ellos, los líderes, pero no lo vieron. Pero como enseñanza y como plenaria se la dieron a todos. Y espero que ahora los jóvenes esa plenaria, si fueron de los que escucharon, le quede bien cimentada en su corazón. Porque muchas veces actuamos porque alguien más nos dice. ¿Por qué? Porque no tenemos y no cuidamos nuestros sentidos y todo el tiempo vamos a vivir por lo que alguien más nos dice y no por lo que verdaderamente sé que en esencia soy, sé que en esencia Dios me dice. Aleluya. Si regresamos a Génesis, vemos que había una práctica en el huerto del Edén. ¿Qué sentidos estaban funcionando ahí en Eva? El escuchar. Y ya le dije que según los estudios por ahí las mujeres se ganan o se pierden por lo que les decimos, así que hablemosles puras cosas bonitas para que nos atiendan y nos hagan las tortitas de harina y todo. Porque siempre a la mujer la vamos a tener conquistada conforme le hablamos, pero también la vamos a perder conforme le hablamos. Porque si en alguno de los sentidos es muy sensible y muy vulnerable la mujer, es en el oír. Y el enemigo sabía que si esa plática la hubiera tenido con la serpiente, con Adán, quizá no hubiera entablado plática. Porque dicen que el hombre queremos ver y la mujer quiere escuchar. Y el enemigo sabe, el enemigo sabía, porque aún en la plenitud de la inocencia, en el plan divino de Dios de Eva, en la naturaleza a imagen y semejanza de Dios de Eva, Eva no fue vulnerable porque no estuvo en esta prédica para hacer, oye, ¿qué estoy escuchando? Escuché por ahí a alguien que me dijo, es que el enemigo me dijo, y es que él me habló, y que me dijo, y que me dijo. Oiga, hermana, pues usted escucha mal la voz del diablo, ¿y por qué no escucha la voz de Dios? ¿Que Dios no le dijo nada? ¿O por qué se pone a platicar y a entablar plática con él? Repréndalo en el nombre de Jesús y dígale que usted no tiene oídos para él. Ustedes oídos son de Dios y que esa voz no la va a escuchar ni la va a recibir. En el nombre de Jesús. Oiga, porque podemos entablar más plática con el enemigo. Bueno, no fue la excepción. Eva también lo hizo. Entabló a alguien que no le quería, que no debía. Y fíjese qué tan sutil son las pláticas que tenía. Luego le empezó a mandar espíritus de duda. Con que Dios te dijo. Oh. Cuando no tenemos ejercitados los oídos, es muy fácil, nos van a meter la duda. ¿A poco vas a creer? ¿A poco esto? ¿A poco lo otro? Y usted y yo tenemos que tener la sabiduría, pues si Dios lo dijo en su palabra, yo lo creo. A mí una vez me dijeron, dijo, ¿a poco crees que Jesucristo va a regresar ya con la golpiza que le dieron la primera vez? Una vez también me llegaron a decir, porque una mujer que ocupaba morralla, le dije, ¿qué ocupa morralla yo tengo en la casa? Dije, voy y se la traigo, y me fui y se la traje a una tienda y se puso bien contenta, pues estaba batallando. Y me dice, usted se va a ganar el cielo por esta acción. Y le tuve que decir no, porque el enemigo es muy sutil, nos quiere engañar, que a veces es por acciones. Le dije, no, yo no me voy a ganar el cielo por lo que yo haga, yo me voy a ganar el cielo por lo que Jesús ya hizo por mí. Yo no necesito hacer nada. ¡Aleluya! Son cositas pequeñas, pero que a veces nos endulzan el oído. La reputación, qué bueno es, pero no sabíamos que por dentro puedo estar todo desbaratado. No es lo que aparento, es lo que verdaderamente soy. Y a quién estoy escuchando. Y en este planeta Tierra, si hay dos atmósferas, del mal y del bien, ¿qué atmósfera me está convenciendo para yo tomar las decisiones de hacer? A Eva estaba escuchando algo que no debía de escuchar y que no le convenía escuchar. Pero aún así ella siguió platicando.
No tenía ejercitados sus sentidos. Aunque Adán y Eva eran la inocencia total. Cuando estudiamos lo de la inocencia, en los jóvenes nos damos cuenta que la inocencia en los jóvenes hace 100 años se perdía a los 18 años. Y no hace mucho, y no porque tenga 100 años, pero cuando yo estaba chiquito, hace 60 años, me decían que los niños los traía la cigüeña y que los que encargaban en París. ¿Y sabe qué? Lo creíamos. Y no, cuando mamá se iba a aliviar, no dormíamos en toda la noche y de repente el niño, ¡ah! Te dije, se te peló la cigüeña, la queríamos ver. Esa era la inocencia. Pero hace 100 años los niños eran inocentes en muchas áreas. ¿Sabe la edad en que están perdiendo nuestros niños la inocencia? A los 2 años. ¿Y por qué la pierden? Por lo que oyen y por lo que ven. El enemigo sabe que esa táctica para contaminar al ser humano que usó en Adán es la misma que está usando ahorita para nosotros. Y no solamente en los niños, en los adultos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué tocamos? ¿Qué olfateamos? Aleluya. Dice la Escritura que estaba en esa plática y dice: la serpiente era estatura más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Todo espíritu, o toda palabra, más bien dicho, toda palabra, o tú tienes que identificar y filtrar qué espíritu. ¿Qué espíritu viene? Por ahí aprendí un proverbio de que todo lo que escuches, que van a hablar, inclusive de alguien más, tú tienes que preguntarle: oye, vamos a pasar una filtradita de eso que me vas a decir. ¿Es verdad lo que me vas a decir? Pues no, es que, bueno, en mis oídos no hay, si es mitad verdad y mitad mentira, para mí es mentira. ¿Es bueno lo que me vas a decir? Pues no, no es tan bueno. Bueno, pues platícale a otro, porque si no es verdad si no es verdad y no es bueno, no es para mí. Bueno, vamos a pasarle otro filtro. ¿Me va a edificar? No, no te va a edificar. Bueno, pierde el tiempo con alguien más. Pero aquí yo no voy a escuchar lo que tú vengas a decirme de alguien más. Porque aquí estaba platicando y el enemigo le estaba sembrando una duda. Con que Dios os ha dicho. Aleluya. Filtrar, sentido, oído. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué me está sembrando? Incredulidad, apatía, frialdad, indiferencia, odio, coraje, resentimiento. Y siempre tu estado exterior va a reflejar, que se los he dicho, tu estado interior. ¿Cómo te has hecho interiormente? Siempre se va a reflejar en lo exterior. Porque no podemos negar que a veces que escuchamos palabras hirientes, que vienen, digo yo, con chilito piquín, que nuestro rostro, si somos morenitos, nos ponemos morados, dice Piporro, como un higo. O si somos blanquitos, nos ponemos rojos. La manifestación de exterior de un estado interior, tenemos que tener mucho cuidado. Tu estado interior, ¿qué estás escuchando? Si lo que estás escuchando te está sembrando apatía, indiferencia, odio, resentimiento, coraje, celos, envidia de lo que estás escuchando, mejor no lo escuches. Aún sea verdad y sea deja que eso sea problema de alguien más, pero que no sea tu problema dentro de ti. Porque más lo hago yo mío. Aleluya. Siempre el enemigo va a estar tratando de meter por los oídos la duda, el coraje, el odio, el resentimiento. ¿Usted ha visto 2 personas que se pelean? ¿Sí ha visto o no? Espero que no sea en su casa, usted con un garrote siguiendo a su esposo. ¿Pero sí ha visto que se pelean? ¿Sí ha visto? ¿Le ha tocado ver? ¿Y cómo se pelean? ¿Nomás están así bien tranquilitos y lo pum? ¿O se empiezan a hablar? Se empiezan a insultar. ¿Hablan? Aquel no tiene afinado su oído como lo va a tener usted. Entra el espíritu que es provocación dentro de aquel y lo va a hacer actuar. Y luego aquel le va a decir algo más fuerte y más fuerte y al rato. ¿Por qué? Porque no tenían cuidado de estar cuidando bien tus sentidos.
Lo que escuchas, si te va a hacer actuar, todo el tiempo actuarás como esclavo. Porque todo el tiempo lo que escuchas le va a ordenar a tu estado interior que actúes, que contestes. Si lo que voy a escuchar va a contaminar y me va a convulsionar mi estado interior para mal por una atmósfera negativa del enemigo, mejor como que no lo escuché. Usted estuvo en el mensaje de sordo, como sordo no oigo y como mudo no hablo, ¿verdad? Aleluya. Bueno, así siga. Se va a dar cuenta que aunque el otro se pone colorado, todos, bueno, que se ponga él, pero que eso de él no se meta dentro de mí, porque si no al rato habiendo dos, el problema es eminente. Y para pelear se necesitan dos. ¿Le hablan fuerte? Usted bendiga. ¿Le insultan? Nunca pague, dice la Biblia, mal por mal. Sino sea usted quien venza al mal haciendo el bien. Le gritan, le insultan, perdone y bendiga. Pero una cosa no haga, no se deje engañar como esta artimaña que usó el enemigo, que a la actualidad es la misma que usa para engañarnos a cada uno de nosotros. Que el Señor lo reprenda, pero que no lo vaya a lograr. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto, no comáis de todo árbol, ya le estaba agregando mentira. Aleluya. Pero la mujer aquí es sabia y le corrige, y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero donde quiero llevar es la esencia, el mensaje y el espíritu de mentira que va muchas veces, que nosotros tenemos que tener la sabiduría, si tenemos que cuidar los sentidos que estamos escuchando, porque si lleva mentira y la creemos, nos vamos a ser parte de ella. Si es un chisme, aleluya, ¿sabe qué es un chisme? Hablar mal o perversamente de alguien más cuando no está presente él. Usted puede hablar mal de alguien y criticarlo y juzgarlo, no me gustó esto. Si él está presente, no es chisme. Quizás una crítica. Quizá con esa crítica que usted le va a dar, él vaya a corregir algo que él piensa que está bien, pero que está mal, pero que a su punto de vista está mal y usted le quiere dar un consejo, cómo hacerlo. Entonces no es chisme. Chisme es hablar mal de alguien cuando no está presente él. Y aquí no estaba presente Dios y el enemigo sutilmente le estaba aventando al dardo del enemigo, con que Dios te ha dicho. Si Dios estuviera ahí, la serpiente no le hubiera dicho. Entonces usted tiene que aprender a identificar qué es un chisme. Si alguien más le llega, oiga, te vengo a decir, mira, mejor me lo dices, vamos a mandarle a hablar, que esté aquí y dile lo que tú piensas que a tu forma de me ha hecho mal, entonces para que ella entienda. Pero si me vas a alimentar con el chisme, como no tuvo cuidado, Eva, pues me va a hacer llevar en esta corriente. Dice, no, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Dios les había dicho un solo versículo, no necesitaba tanta Biblia, un solo versículo, no mando comas de eso. Qué fácil estuviera para nosotros, ¿verdad? No hagas esto. Y la inocencia total. Dice la Biblia que andabas desnudo, no había lujuria, lascivia, no había sentimientos, no había sanidad, toda pureza, toda inocencia. Dios les proveía, nomás estará manzanita, tita, pescadito, se enseñoreaban de todos los animales. Yo quiero pensar que el enseñoreamiento era tal de Adán que a los pescados les decía, hey, vente al sartén. Pues dice que era el Señor, tenían que obedecerle, se iban a enseñorear. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Fíjese bien, dos cosas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese bien. Como el enemigo es tan sutil que muchas veces cuando no tenemos ejercitados los sentidos, él va a hablar en contra de los principios y estatutos bíblicos de Dios. No le creas. Si dice no moriréis, Dios les había dicho moriréis y el enemigo le está diciendo no moriréis.
Todo lo que escuches que vaya en contra de los principios y estatutos bíblicos, reglamentos, estatutos, decretos, ordenanzas, mandamientos que encuentras en la Biblia, y que una voz venga y te diga, Aldo, aunque va en contra de los principios de Dios, lo que le decía yo en ese campamento de jóvenes, en usted y en mí está la autoridad de hacerlo o no hacerlo. Porque ahí, si tenemos ejercitados los sentidos y cuidamos nuestros sentidos, desde ese momento estamos sabiendo que nos está engañando. Porque él, si Dios les dijo, moriréis, y el enemigo le dice, no moriréis. Aleluya. Una antiposición. Dios le debe hacer una ordenanza, un mandamiento, pero el enemigo le dice, no, hombre, Aldo, no te va a pasar nada. Se antepone ante los principios, qué voz estamos escuchando y qué voz estamos obedeciendo para hacer cosas que a lo mejor van en contra de los principios y las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Aleluya. Dijo, no moriréis, le dice el enemigo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Primero ella usó y no tuvo la sensibilidad de cuidar lo que escuchaba. Pero el segundo sentido que usó Eva fue en el versículo 6, vio la mujer que el árbol, ¿qué? Era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Primer sentido que no tuvo cuidar Eva fue el oído. El segundo, vio y le entró la ¿qué? Codicia. Aleluya. Ya le estaba bien inyectado lo que escuchó, ahora se une el otro sentido que ahora y la ve diferente. Está bien bonita y codiciable. Nos dicen que era una manzana. Bueno, la Biblia no registra qué fruto, nomás habla de un fruto. Segundo sentido, vio. Que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué no lo había visto Eva antes ese árbol? ¿Y por qué antes de tener esa comunicación, antes de eso que le metió el enemigo, por qué antes no ella podía haber dicho que era un árbol codiciable y agradable para alcanzar sabiduría? ¿Por qué no lo había visto de esa manera? Porque ya le habían inyectado por un sentido y ahora estaba actuando el otro, inyectado por un sentido. Aleluya, ¿estamos entendiendo? O dice su pastor, 3 días de oración y ayuno. Espero que se nos quede bien grabado, porque si este versículo, si esta enseñanza que es la misma enseñanza que Dios quiere que toda la humanidad, porque es la misma herramienta que usó el enemigo para hacer caer en el huerto, y es la misma herramienta que estamos viviendo y que no somos inmunes, así seamos de la calidad, la estatura. Ya vimos muchos varones que no fueron inmunes. Que si no tenemos cuidado, ¿qué administramos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? Podemos caer. El rey David, conforme al corazón de Dios, vio lo que no debía ver. Entró la seducción, la lujuria, la lascivia, el deseo de aquella mujer, de tener a aquella mujer. Otro un sentido muy importante. Usted y yo muchas veces tenemos que cuidar nuestros ojos, lo que vemos y cómo vemos, lo que oímos y cómo vemos. Mi esposa seguido me recuerda, oye, ¿por qué no? Y ya lo dije yo creo en un mensaje. Lo que me pasó una vez en un aeropuerto en la ciudad de Monterrey, yo creo que mi esposa ya se va a sonreír. Porque estábamos en el aeropuerto y estábamos esperando entrar al área de abordaje para subir al avión. Y pues ya ve que en el aeropuerto hay toda clase de mujeres. Y tiene uno que cuidar lo que ve. Porque en esa ocasión hoy pasó una mujer súper extra, exuberante. Déjele de ahí ese tamaño, porque mi esposa no quiero que me deje sin comer el día de hoy. Y siempre la primera mirada no es el problema es la segunda. Cuando yo hago la segunda mirada me sentí desvanecer. Como que me iba a desmayar, me faltar el aire y el oxígeno. Ay, Señor, perdóname en ese rato, perdóname, Señor. No le dije nada en ese momento a mi señora, pero ya cuando íbamos en viaje, cuando íbamos en camino, ¿sabes qué me pasó esto? Pero ya le pedí perdón a Dios.
Porque siempre con una mirada, cuando no tenemos cuidado, puede entrar lujuria, lascivia, puede entrar pornografía, deseos insanos, pensamientos. El ver quizá no sea el problema, pero cómo lo vemos dentro de nuestro corazón, ese es el detalle. Jesús dice que si ya la vemos, la deseamos, la codiciamos, ya hemos adulterado con nuestro corazón. Sigamos en el mensaje. Se me ha ido largo el mensaje, pero esperemos que estemos aprendiendo algo, porque es importante. Dice, vio la mujer y luego usó que era bueno, agradable a los ojos, fíjese, le agradó a los ojos, árbol codiciable para pasar su sabiduría, y fíjese, el otro tomó, tacto, oyó, vio, ahora tocó. 3 sentidos. Aleluya. ¿Hasta dónde nos lleva? Muchas veces cuando no tenemos la sensibilidad y el cuidado de nuestros sentidos, muchas veces nos van a contaminar con los que nos dicen, segundo, con los ojos, y luego ya después vamos a estar agarrando. Dice el Señor, si el problema es tu mano, móchatela. Santo, no lo haga. Mejor moche el corazón y aprenda a ver y a escuchar y a limitar. Señor, no quiero tocar lo que no debo tocar. Aleluya. Dice el tercero, tomó. Y luego, y comió. Olfato. Comió. Aleluya. Oyó, vio, gustó, tocó y el olfato. Se unieron los 5 sentidos y quedó plasmado en la Escritura. Para que usted y yo, si algo tenemos que cuidar y algo nos tenemos que ejercitar en el Señor, es que oímos, que vemos, que tocamos, que olfateamos. ¿Cuál otro me falta? Y que tocamos. Porque no nos conviene tocar lo que Dios nos ha dicho que no toquemos. Sobre todo si es ahí que nos tienen en una caja registradora y tomar, que al cabo el pastor no está, bueno, vamos a agarrar algo. Ya el enemigo nos ganó en esa área. Este tema es, y el común denominador de todos estos varones y de Adán y Eva, el común denominador de ellos fue rebelarse en contra de los principios de Dios y tratar de vivir y hacer las cosas como ellos, pero no usando la sabiduría de Dios y la sensibilidad para ejercitar. Ahora que hemos escuchado este mensaje, cuida bien tus sentidos. Las redes sociales son un arma y la internet es muy eficiente, nos ayudan mucho en muchas áreas, pero también si no tenemos el cuidado, esa misma red social nos va a contaminar y nos puede hasta matar. Que oímos, que vemos, que tocamos, que comemos, que olfateamos. Póngase sobre sus pies. La decisión es de cada uno de nosotros. Vamos a aprender a ver y a escuchar, a qué tocar y qué no tocar. Bueno, nos conviene, porque eso es agradar a Dios. Recuerde que la Biblia es una fuente de inspiración divina de Dios y nos enseña dentro de muchas cosas, 2 cosas: cómo vivir la vida y también cómo vivir una vida y agradar a Dios. Si el agradar a Dios es cuidar nuestros sentidos y muchas veces decir a no a lo que no debo escuchar y decir a no lo que no debo de ver porque a Dios no le agrada, bueno, eso le va a agradar a Dios y va a decir, ay, a una hija mía, va sobre la faz de la tierra que quiere vivir bajo mis estatutos. Precioso mi Señor y buen Padre Celestial, gracias le doy, bendito Dios, este día por este privilegio, esta oportunidad que me dio, Señor, de como su siervo y su ministro, siendo usted mi Señor, de como su hijo, siendo usted mi Padre, Señor, haber siendo, Señor, en este momento privilegiado y dar este consejo de esta su palabra, que es su palabra, Señor, la que nos da vida y vida en abundancia, Señor. Sé que ha caído en buena tierra, Señor. Sé que su pueblo, Señor, han estado receptivos, que ahora de aquí en adelante, Señor, van a ejercitar sus oídos, sus ojos, su tacto, su olfato, Señor, todo su andar, su caminar, Señor, su mirar, sea, Señor, usted guardándolos, cubriendo
cubriéndolos, protegiéndolos, Señor, y que este mensaje, esta su palabra sea latente, Señor, sea una bomba espiritual, Señor, cuando el enemigo quiera presentar cosas sutiles en el ver, en el tocar, en el oír, Señor, para ellos, para engañarlos, para perturbarlos, para distraerlos, para traer apatía, frialdad, indiferencia, incredulidad, Señor, que quieran traer en contra de sus estatutos, principios bíblicos, Señor, llámese como se llame, persona que sea, Señor, ellos tengan la autoridad suya, Señor, de decir no a lo que escuchan, no a lo que veo, no a lo que toco, porque Dios no le agrada y Dios me ha enseñado este día cuidar mis sentidos y así lo haremos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele la ofrenda de aplauso al Señor. Le voy a pedir al grupo alabanza que le vamos a entronar unas alabanzas. Y quiero que repitamos una oración. ¿Lo quiere hacer conmigo? No se crea, esta palabra también me envuelve a mí, también me trae responsabilidad a mí. Ustedes pensarán, no, usted el pastor, son drásticos, son severos. No, la realidad es que la palabra también nos envuelve a todos. Y siempre responsabilidad uno como predicador de tomar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Quiere repetir conmigo ahí donde está, cerrar sus ojos? Y antes de hacer su oración, medite. Sea sincero con Dios. Sea sincero con Dios. Ahí cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, medite en el mensaje. Medite qué está influenciando, qué estoy escuchando. Y cómo está operando eso que escucho. Me trae contrariedad, me trae apatía, me trae coraje, me trae odio. ¿Qué estoy alimentando mi ser interior? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo en la televisión? ¿Qué estoy viendo en el andar, en el caminar? ¿Qué estoy viendo en el celular? ¿Qué estoy viendo? Cosas que le agradan a Dios o no le agradan. Hágase una autorradiografía interior usted. ¿Qué estoy tocando que no deba de tocar? ¿Qué estoy tocando que no le pueda llegar a agradar a Dios? ¿Qué cosa estoy haciendo mal? En cuidar y hoy vigilar, que he tenido cuidado en mis sentidos y que ahora me he contaminado, no solamente mis sentidos, ha contaminado mi estado interior, porque ahora la incredulidad, la apatía ha hecho el trabajo, porque no he tenido cuidado en mis sentidos. Autoanalícese. Quizá momentáneamente usted se pueda sentir mal porque quizá no lo esté usando. ¿Por qué le digo todo esto? Porque vamos a hacer una